Irán no siempre fue así. Y entender cómo llegó hasta aquí explica mucho más que Oriente Medio. No vamos a juzgar ideologías. No vamos a defender ni atacar sistemas. Vamos a seguir una secuencia histórica que suele contarse por partes, pero rara vez se analiza completa. Durante décadas, Irán fue un aliado clave de Occidente. Antes de 1979, bajo el gobierno del Shah de Persia, el país se modernizaba con apoyo político, económico y militar de Estados Unidos y del Reino Unido. En plena Guerra Fría, Irán era una pieza estratégica para frenar la influencia soviética en la región. Ese proceso de modernización, sin embargo, tenía un coste. El poder estaba altamente concentrado. La oposición política era reprimida, y una parte creciente de la población percibía al régimen como dependiente de intereses extranjeros. La estabilidad existía, pero el consenso social no. A finales de los años 70, ese malestar cristaliza en protestas masivas. Y es aquí donde aparece una figura que lo cambia todo: Ruhollah Khomeini. Khomeini no lideró una revolución armada tradicional. No tomó el poder mediante un golpe militar. Lideró algo diferente: una revolución narrativa. Desde el exilio, construyó un discurso que combinaba religión, identidad nacional y rechazo a la injerencia extranjera. El Shah no fue presentado solo como un dictador, sino como el símbolo de un país gobernado desde fuera. En 1979, el régimen colapsa, la monarquía cae, y mediante un referéndum, Irán se convierte en una república islámica. Aquí ocurre algo sin precedentes. En el Islam chií, un ayatolá no es un político, es una autoridad religiosa, jurídica y moral. Alguien cuya legitimidad no proviene del voto, sino del conocimiento religioso. Tras la revolución, esa autoridad espiritual se convierte en autoridad política suprema. Por primera vez, la religión no justifica el poder, es el poder. Se diseña un sistema donde existe voto, pero no existe poder real fuera del marco religioso. El líder supremo se sitúa por encima del presidente, del parlamento y de cualquier institución electa. El Consejo de Guardianes decide quién puede presentarse a elecciones y quién no. El sistema no se limita a gobernar, se protege a sí mismo desde su diseño. Desde el primer momento, la relación con Estados Unidos se rompe de forma irreversible. La crisis de los rehenes, en 1979, marca el inicio de una enemistad estructural. No es solo un conflicto diplomático, es una narrativa fundacional del nuevo régimen. Estados Unidos responde con sanciones, presión internacional y aislamiento progresivo. Paradójicamente, eso refuerza el discurso interno del sistema. Irán se presenta como una fortaleza sitiada, pero Irán nunca estuvo completamente solo. Durante la guerra contra Irak, en los años 80, el régimen aprende una lección clave. La supervivencia depende de construir redes externas. Con el tiempo, Irán desarrolla lo que se conoce como el eje de la resistencia, una red de aliados estatales y no estatales, en Líbano, Siria, Irak y Yemen. No actúa solo como un país, sino como un sistema de influencia regional. La relación con Israel es central en esta dinámica. Antes de 1979, ambos países cooperaban. Después de la revolución, Israel se convierte en el enemigo ideológico principal, no solo por razones territoriales, sino porque representa el orden regional respaldado por Occidente. El conflicto no es directo en la mayoría de los casos. Es indirecto, prolongado y estratégico. Con Rusia, la relación es pragmática. Moscú no comparte la ideología del régimen iraní, pero sí un interés común: limitar la influencia estadounidense. Rusia ofrece apoyo diplomático, cooperación militar y cobertura en foros internacionales, especialmente en momentos de máxima presión. En América Latina, Irán encuentra aliados políticos inesperados. Países como Venezuela establecen acuerdos energéticos, financieros y logísticos, no por afinidad cultural, sino por una coincidencia estratégica. Ambos enfrentan sanciones y buscan alternativas al sistema dominado por Estados Unidos. Estas relaciones no explican el origen del régimen, pero sí explican su duración. Irán ha sobrevivido a sanciones económicas severas, a guerras, a protestas internas recurrentes y a décadas de aislamiento parcial. Algo poco común sin una estructura extremadamente sólida. La pregunta no es si el sistema es bueno o malo. La pregunta es, ¿por qué es tan resistente? La respuesta no está solo en la represión. Está en su diseño institucional, en su narrativa fundacional y en su capacidad para integrarse en dinámicas geopolíticas globales, sin depender completamente de ninguna potencia. Irán no actúa como un país convencional, actúa como un sistema. Entender el origen del régimen de los ayatolás no justifica sus acciones, pero explica por qué sigue ahí. Cuando un sistema sobrevive a todo, la pregunta no es quién manda, sino cómo fue construido.